Hoy sí, buenas noches compañeros, ya estamos la mayoría, entonces les venía diciendo que en cuanto al cronograma de actividades, esto es lo que nosotros ya hemos trabajado hasta la evolución del derecho, ¿verdad? Y vamos a iniciar con lo que es la vía del derecho que se trabajó la clase pasada y luego compañeros vamos a tener un laboratorio el día de mañana. Mañana 27 de agosto. Entonces, por eso es necesario no perder ninguna clase. Si ustedes tienen dudas, tienen comentarios, es importante que lo hagan durante la clase. Y si no, me pueden abordar en cualquier hora a través de llamadas, WhatsApp o diferentes formas que tenemos para comunicarnos para resolver Explicando algún algo de comentario. El laboratorio que está programado para el día 22 de octubre, de noviembre, perdón, no, perdón, para el 22 de octubre. Este va a tener una ponderación de 10 puntos, porque en noviembre no podemos nosotros tener todavía la zona pendiente. Entonces, el último laboratorio lo vamos a tener el día 22 de octubre. Por favor, hagan sus correcciones ahí. Esta no es una cuestión que yo lo haya planeado, ¿sí? Se dio en virtud de que con los cambios que se han dado en la universidad es indispensable contar con todo este sistema al día, porque al ser virtual pues cambian ciertas situaciones. Sin embargo, considero que sí vale la pena, en virtud de la gran cantidad del contenido que se va a evaluar ese día, dar una ponderación casi idéntica a un examen parcial, ¿verdad? Estos temas los vamos a ver, los vamos a estudiar en algún momento si es necesario que ustedes investiguen alguno para poder avanzar, porque muchas veces no puede solo el docente tener toda la carga. Yo, la verdad, me siento muy honrado, ¿verdad?, de poder hacer la investigación y presentarle a ustedes la mejor, lo mejor que se puede encontrar, ¿verdad?, en diferentes textos y diferentes bibliografías. Sin embargo, es importante también que el estudiante no sea de una forma pasiva que reciba la información, sino que también interactúe con sus compañeros y también con el docente. Por la cuestión tan especial que no podemos acudir a café internet, no podemos acudir tampoco a bibliotecas, ni mucho menos a la universidad, es que se ha priorizado, ¿verdad?, poderles acercar a ustedes la mayoría del contenido. Sin embargo, yo les invito, ¿verdad? Hay diferentes bibliotecas virtuales que han estado dando acceso a sus libros a nivel electrónico. No sería malo que ustedes amplíen sus conocimientos toda vez que es parte de ser un estudiante. Y ser un estudiante universitario, toda la sociedad le exige, ¿verdad? Un estereotipo diferente, no solo en el comportamiento, sino también en el sentido de tener más y mejor preparación y no conformarse con lo que el docente les dé, ¿verdad? Uno con mucho amor, con mucha ilusión, ¿verdad? Prepara los contenidos para ustedes, busca la mejor información que se pueda tener. Y en este caso no solo es la mejor información, sino también la información que sea más rápido de comprender, no porque considere que ustedes no lo puedan hacer, sino porque al ser virtual, esta dinámica nos hace que busquemos los mejores conceptos, las mejores definiciones, aquellas que van a aplicar más a una forma rápida de trasladárselos a ustedes. Entonces, compañeros, estamos ahí, el día de mañana tenemos un laboratorio y por favor les invito a que el contenido ya se les envió y por favor hay que volverlo a revisar. Estamos en el entendido también, compañeros, de que nosotros, nuestra función acá es ser estudiantes y démosle el tiempo suficiente para poder tener éxito, no solo en este curso, sino en todos los cursos que nosotros estamos llevando a la universidad. Muy bien, hoy vamos a avanzar en cuanto a la igualdad ante la ley. La verdad es que estos temas son bastante agradables, bastante dinámicos y yo espero que nos mantengan, sobre todo haciendo eh, una forma de pensamiento lógico, un pensamiento en el cual nos lleve a crear escenarios en nuestras mentes para podernos imaginar, para podernos compenetrar en estos temas que son muy importantes, en virtud que
Toda esta información ustedes la van a utilizar hasta que vengamos a argumentar en los procesales, procesal penal, procesal civil, procesal constitucional. Allá es donde yo voy a ir y voy a explicar que la igualdad ante la ley es importante. Por ejemplo, en el caso del hombre ante la mujer y la ley de femicidio, ¿verdad? Que es tan, en mi punto de vista, tan protectora de la mujer, que no es malo. Sin embargo, de acuerdo con nuestra constitución, hay cierto roce ahí en virtud de que da una cuestión muy preferente a la mujer, ¿verdad? Entonces, esa es mi apreciación, mi forma de ver las cosas. Sin embargo, es importante que nosotros le pongamos atención a estos temas que posiblemente en algún caso puede resultar algún compañero poco triviales, aburridos, pero son necesarios analizarlos, ahondarlos en él, porque recordemos que nosotros estamos estudiando una licenciatura que es en ciencias sociales, ¿verdad? Y las ciencias sociales son importantísimas, ¿verdad? Para que nosotros podamos eh, exponer ante la misma sociedad las razones del derecho. Y como recordemos que la sociología nos va a llevar a... La sociología nos va a llevar a dar razones por las cuales las normas jurídicas existen y cuál es el objeto, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, compañeros, que si ustedes no logran escuchar, pues por lo menos vayamos leyendo, ¿verdad? En virtud de que mucho de lo que yo les digo a ustedes está plasmado en el documento. Y por otro lado, recordemos que la grabación yo les traslado a ustedes el link para que lo puedan ver mañana, pasado, el domingo, en un momento que ustedes tengan y quieran, pues entonces lo pueden revisar. La verdad es que al igual que ustedes en sus trabajos, yo tengo obligaciones y una de mis obligaciones es pues dar la clase para el día de hoy. La igualdad ante la ley, compañeros, desde el punto de vista lógico, el concepto de igualdad significa la coincidencia o equivalencia parcial entre diferentes entes. Y algún compañero pudiera decir, ¿por qué una equivalencia parcial? ¿Por qué no total? Y no es total, compañeros, porque esta categoría es distinto a la identidad, que entraña la coincidencia absoluta entre un ente consigo mismo y de la semejanza que evoca la mera afinidad o aproximación entre diferentes entes, entendido el ente de personas. En cuanto a la dimensión plural, relacional y comparativa de la igualdad, se traduce en la concreción de aquel o aquellos aspectos en los que más o dos o más entes coinciden. Miren, cuando nosotros coincidimos, o sea, que yo piense que es bueno o es malo determinado hecho, no me va a ser a mí exactamente igual, porque esa coincidencia puede ser en diferentes niveles. Para mí el matrimonio entre personas del mismo sexo puede ser que me resulte aberrante, pero a pesar que me resulte aberrante, podría suceder que una vez no afecte mi entorno familiar, me tiene sin cuidado. Sin embargo, a alguien más le puede resultar aberrante desde cualquier punto de vista. Entonces, las coincidencias debemos de analizarlas y esta igualdad debemos establecerla siempre desde el punto de vista de que hay diferentes niveles y concepciones del mismo. El discernimiento de aquellos otros en los que no se produce tal coincidencia, simple y sencillamente son personas que no piensan como nosotros. Miren, la igualdad ante la ley es un tema importante porque el hombre desde hace muchos años ha buscado obtener igualdad. En principio buscó la igualdad ante la religión, que todos fueran iguales, ¿verdad? Y esto produjo la gran revolución, el gran cataclismo que tuvo la Iglesia Católica cuando se dijo que todos éramos iguales ante Dios y que todos tenemos derechos iguales. Entonces, ese fue el primer paso grande que la humanidad dio, la igualdad ante Dios. Luego se dio la igualdad, ¿verdad? Ante la sociedad, ante el Estado. Y aquí vamos a encontrar nosotros que se dio la igualdad en la Revolución Francesa. Esa igualdad que se luchó en esa oportunidad era una igualdad en donde no iban a haber personas nobles, que no iban a haber personas
que fueran no nobles, o sea, personas que fueran subyugadas toda su vida. Entonces, esa fue la segunda igualdad. Y la tercera igualdad es esta, compañeros, la igualdad ante la ley, toda vez que la igualdad ante la ley lo que promulga es que también somos iguales ante la ley para todo lo que tenga que ver con el asunto de obligaciones, derechos, deberes. Entonces, compañeros, permítanme, lo voy a quitar esto de acá. No sé. No. La igualdad formal suele identificarse ¿Y vos? con la exigencia jurídico-política sintetizada en un principio de igualdad ante la ley. O sea, dicho principio supone el reconocimiento de un mismo estatuto jurídico para todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de paridad en el trato de la legislación y la aplicación del derecho. O sea, no vamos a tener nosotros clasificaciones de delitos. Lamentablemente este principio es una mera, en Guatemala a veces es un mero mamarracho. Recordemos en las fiestas que estuvieron haciendo los muchachos estos que pertenecen a las clases económicamente cómodas del país y la diferencia con otras fiestas que se hicieron en iguales circunstancias, pero en barrios o en lugares que no tienen esta categoría y en donde la autoridad diametralmente diferente fue cómo se comportó, dándole a este principio de igualdad ante la ley un contexto totalmente se descontextualizó, ¿verdad? En virtud de que no se usó conforme a los principios generales del derecho, ya como es. El principio de igualdad ante la ley anticipaba ya una isonomía griega, la Acobalitas romana, asume una importancia decisiva en la revolución burguesa, que propuso entre sus principales objetivos terminar con el sistema de inmunidades y privilegios propios de un mundo feudal. Estamos hablando acá de la Revolución Francesa. En la lucha contra la arbitrariedad y el despotismo de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, proclamaron la igualdad jurídica de todos los hombres. La consagración del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley ha sido, sin duda, el gran logro y avance del constitucionalismo del siglo XX. Esto se logró sobre todo en Inglaterra, compañeros. Reconocida desde el 1948 la igualdad ante la ley en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un principio que se consagra en la Constitución Política de la República. Pero esta consagración formal de la igualdad ante la ley no garantiza una situación de igualdad real. La realidad cotidiana ofrece constantes muestras de un total y un cierto modo sutil de situación de desigualdad que padecen, por ejemplo, las mujeres. Son iguales porque todos mueren o porque, como escribía Luke, tienen las mismas inclinaciones y facultades. O como decía Rousseau, la igualdad se mide en relación a las capacidades y méritos de cada individuo. Desde entonces a las personas que sufren desigualdad y discriminación se les exige demostrar que son iguales, en el sentido de similares a aquellos que ya gozan los derechos. O sea, se trata de que se los ganen, de que se ganen ese derecho. Por esto es que las luchas de las mujeres por alcanzar la ciudadanía plena se presentan como lucha de mujeres por ser iguales, es decir, idénticas a los hombres. Fíjense que muchos de estos movimientos feministas en muchas ocasiones pretenden, ¿verdad?, que se reconozcan los derechos y lamentablemente actúan haciendo y utilizando diferentes herramientas o formas que consideran que son las apropiadas para demostrar ese enojo. Por tanto, esa igualdad o equiparación ante los hombres desde el punto de vista físico, por ejemplo, es irracional y por tanto estas luchas son válidas, por supuesto que son válidas, son necesarias para la sociedad. Sin embargo, el enfoque que se le debe de dar es en que esta igualdad ante la ley y ante la sociedad debe ser una igualdad basada en una evolución de las personas, de las sociedades y como consecuencia de esto, que se convierta en un derecho natural de las sociedades y de las culturas en reconocer los derechos de las mujeres.
Pero muchas mujeres muchas veces en sus movimientos intentan parecerse en cuanto a actitudes, incluso de los hombres, entonces se desfigura esta lucha genuina. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad no se refiere a la semejanza, capacidades y méritos, o a las cualidades físicas de los seres humanos. O sea, no hay necesidad que la mujer se parezca al hombre en cuanto al trabajo, obligaciones, responsabilidades, sino que la igualdad es un derecho humano autónomo y ese derecho va quedándose plasmado en la totalidad de instrumentos legales de derechos humanos. No es descriptivo de la realidad, es decir, no representa en términos de ser, sino del deber ser. Cuando nosotros hablamos del ser y del deber ser, estamos en el entendido de que nosotros no prejuiciamos el individuo, sino cómo se va a distribuir las diferentes opciones, cómo se va a dar un catálogo de opciones para que indiferentemente del sexo, de la posición económica, de diferentes temas relacionados a las personas, puedan acceder a estos bienes que el Estado propone. Dígame, compañero. ¿Alguien quería hablar? Muy bien. Fíjense que los derechos humanos generan tres niveles de obligaciones para el Estado: el respeto, el de protección y el de garantía o cumplimiento. Entonces, el Estado, cuando firma estos tratados internacionales en materia de derechos humanos, en principio debe de propiciar el respeto a estos derechos. Dicho esto, pasa a la protección de tales derechos. Y una vez haya creado una cultura de respeto, haya creado una infraestructura legal e institucional de protección, se va a constituir en un garante de estos derechos. O va a constituirse un garante o va a crear una forma de cumplimiento real de los derechos. Y el derecho de igualdad no es una excepción. Es un derecho que abarca diferentes aspectos. Aspectos económicos, aspectos físicos, aspectos familiares, en fin, hay diferentes aspectos que toma en cuenta. Si bien en Guatemala nuestras leyes tienen diferentes formas de referirse a la igualdad, en la realidad es que en muchas ocasiones no se contrata, por ejemplo, personal femenino en diferentes instancias porque se evita, ¿verdad? En cuanto a las empresas, por ejemplo, crear un, un proceso para que si esta chica en un momento determinado va a tener familia, yo lo veo como empresa como una pérdida, ¿verdad? Yo veo una pérdida ahí porque digo, bueno, voy a contratar a la muchacha, está embarazada, está en estado de gestación y entonces voy a tener que contratar a otra persona, pagarle a ella para que se vaya a dormir a su casa y todavía le tengo que darle trabajo otros 7, 8 meses después que nazca el niño porque está protegida por el Estado. Entonces, a mí como empresario se me vuelve un problema. Ese nivel de cultura, de respeto y decir, bueno, yo voy a contratar a la persona porque es competente y cuando esta persona, gracias a Dios, estar en, pueda, pueda llegar al estado de gestación. Yo como empresario, como parte de la sociedad, vengo y digo, bueno, la vamos a proteger, le vamos a bajar la cantidad de tiempo de trabajo, le vamos a dar seguro social, le vamos a dar algún bono especial y al final la vamos a garantizar que está en su trabajo, pero en la realidad es otra. Por eso es que dice ahí arriba este contenido. La realidad es otra y nos encontramos que el ser no corresponde al deber ser. Y el deber ser es todo aquello que nosotros como sociedad tendríamos que realizar para propiciar una sociedad que tuviera una relación con sus congéneres digna y respetuosa. Respetar un derecho generalmente significa que el Estado no debe violarlo directamente, que debe reconocerlo como un derecho humano en su legislación. Por eso es que todos los estados que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos están obligados a reconocer el derecho de la igualdad ante la ley de las mujeres y de los hombres. Proteger un derecho significa promulgar leyes, crear mecanismos para prevenir o denunciar su violación.
Cumplir o garantizar un derecho significa adoptar las medidas necesarias y crear instituciones y procedimientos, así como distribuir recursos para permitir que las personas puedan gozar de ese derecho. Y cuando digo esto, no es solo institucionalizarlo, ¿verdad? No solo crear la Procuraduría acá, el juzgado allá, la delegación, la secretaría, no, o sea, está desde el punto de vista tanto institucional, tanto en cuanto a la estructura del Estado, como también un sistema educativo de capacitación, de formación, que vaya creando esa cultura y que esta cultura muchas veces, compañeros, eh, no está precisamente en manos de las personas que son víctimas, ¿verdad? Si no está muchas veces dentro de la cultura de la sociedad con más de 300 años de existencia que se ha venido creando esa forma de pensamiento. Por lo tanto, muchas veces las mismas víctimas promulgan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando las personas tienen parejita de hijos, muchas veces el discurso que le dan a la chica es muy diferente al discurso que le dan al chico, ¿verdad? Al chico le promulgan de que evite que la novia le vea esto, que haga aquello, que no sé qué, y por otro lado a la señorita le dicen también lo mismo. Entonces, nos encontramos muchas veces en familias donde hay ciertos discursos que no son realmente lógicos. Ese es un ejemplo. Podemos dar una serie de ejemplos en este sentido. Entonces, desde la casa, compañeros, está esto que el Estado puede crear todas las instituciones que ustedes quieran, pero debe haber un proceso de formación, de capacitación en cuanto a las familias para que esto vaya creando y vaya haciendo una nueva cultura, una cultura en la que no solo los problemas de violencia contra la mujer, por ejemplo, sean palpables, sino todas aquellas acciones que vayan a propiciar una adecuada relación entre hombre y mujer. Que el problema, por ejemplo, de la igualdad en Guatemala es que los hombres muchas veces no hemos aprendido a tratar a las mujeres y muchas veces también, es bueno decirlo, las mujeres no han aprendido tampoco a tratarse con los hombres. Entonces, en este ínterin que tenemos como sociedad, que estamos aprendiendo a pasos agigantados a llevarnos como, como, como seres idénticos, parecidos, que tenemos que tener unos derechos, tenemos que tener la conciencia plena de que no vamos a ser iguales, pero que ante la ley sí debemos de tener las mismas oportunidades, y eso es lo que se llama igualdad ante la ley. Es importante recordar que el derecho a la igualdad, desde la perspectiva de los derechos humanos, ni siquiera está sujeto a una realización progresiva, es decir, no va a ir por pasos. Los derechos, o sea, los derechos económicos sí, los sociales y los culturales sí, o sea, puede haber un proceso. La igualdad no, esto es tajante. No está dispuesto, perdón, no está sujeto a la disponibilidad de recursos. Esto el Estado debe invertir en él. Este grupo. Y también, ¿Cómo le paso yo para que lo transcriba? apaguen sus micrófonos, por favor, compañeros. Ningún Estado puede decir que no tienes recursos para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres o que está progresivamente instalado el derecho a la igualdad. Esto es definitivo. El derecho a la igualdad puede y debe ser exigido inmediatamente a los Estados. Ahora pasemos a hablar del derecho subjetivo. Cuando hablamos del derecho subjetivo, ustedes ya han llevado diferentes niveles en cuanto a la discusión del derecho. Recordemos que el derecho subjetivo es aquel que le pertenece al individuo, a la persona, aquel que puede ser efectuado sí o no, depende de muchas situaciones. Veámoslo en este contexto. El ordenamiento jurídico se presenta como un conjunto de normas de derecho, o sea, normas que regulan de manera imperativa la conducta de los hombres que se encuentran en la sociedad. Lo que son sancionadas, estas conductas de realizarse o no, con la coacción, un apremio ejercida por la autoridad pública, sobre la cual se ha discernido el derecho de hacerlo. Pero fíjense que ante este derecho positivo, ante este derecho escrito, se encuentra también el derecho subjetivo. ¿Y qué es esto? Es el derecho facultad. Los romanos advirtieron este doble aspecto en que se presenta en el derecho, en el ius, distinguiendo cabalmente la norma agendi de las facultas agendi. El derecho subjetivo es aquella prerrogativa o poder que los particulares poseen
frente a ciertos bienes o frente a ciertas personas. Los derechos subjetivos son prerrogativas reconocidas a unas personas por el derecho objetivo para satisfacer un interés personal. Veamos un ejemplo. Un ejemplo es el derecho de propiedad. Recordemos que el derecho de propiedad, el Estado, la Constitución, reconoce el derecho a la propiedad. Y en el Código Civil, nosotros vamos a ver que el derecho a propiedad es reconocido, es protegido. El Código Penal es protegido, ¿verdad? Sin embargo, dice que es aquel cual puede disponer, transformarla y hasta abandonarla. Yo con mis cosas puedo hacer lo que yo quiera. Si yo tengo una bicicleta y me aburrí de ella, la puedo dejar. Rick, Ajá. ¿Sí? Dígame. un vehículo también puede ser un ejemplo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, perdón? Hola. ¿Qué cosa puede ser un ejemplo también, dice? Un vehículo o un automóvil también puede ser un ejemplo de derecho subjetivo. Sí, porque si yo quiero regalárselo a otra persona, ¿verdad? Y ¿qué le puedo decir? Mira, te regalo el carro, te regalo el caballo, ¿verdad? Te lo presto, pero sin necesidad que me paguen nada. Recordemos que el contrato de mutuo es un contrato en el cual yo vengo y le presto algo a alguien y solo requiero que me lo devuelvan el tiempo y en condiciones que sean adecuadas. Eh, entonces, yo con la propiedad puedo hacer lo que quiera. A esto se le llama derecho subjetivo, en donde a mí me asiste el derecho objetivo, pero yo soy el que decido si hago cumplir ese derecho objetivo. En la concepción clásica del derecho subjetivo como prerrogativa, ¿verdad? No es más que una concepción del derecho romano, no es del derecho romano, sino del derecho moderno, habiendo sido empleada esta expresión, ¿verdad?, del derecho subjetivo en el siglo XIX. En el derecho romano clásico existía una diferencia entre la idea del derecho subjetivo y el jus. El jus es definido en el digesto como lo que es justo. Ir quod justum est, aquello que es justo. Y aplicado a la persona individual, jus es la parte que debe ser atribuida a alguien, que se decide sum quinque tributere. En relación a otras personas individuales, a la repartición que se hiciera de algo, lo que se le tributa a esa persona. El jus o ius en Roma se acompañaba de un genitivo, con el que se hacía referencia a la facultad otorgada por el ordenamiento. El jus domini, el derecho de dominio, ¿verdad?, que se traduce como derecho de propiedad, estaba el ius finubi, el derecho contra el matrimonio, y estaba el jus suffragii, que es el derecho al voto. Todos estos derechos tenían un subjetivo, y en este caso el derecho subjetivo formaba parte también en esa época en el derecho romano. Sin embargo, en su concepción original, el concepto de derecho subjetivo rebasa la prerrogativa individual que puede provenir de una norma del derecho objetivo. Antiguamente el derecho subjetivo es el principio o el fin del derecho. ¿Por qué? Porque en él se halla la naturaleza misma del hombre y que consiste en la libertad. Esto lo señaló Thomas Hobbes. ¿Cuál libertad? La libertad de que el derecho me asiste, sin embargo, yo decido y utilizo la asistencia que me da el derecho. Como decía el compañero, tener un vehículo, yo tengo un vehículo, lo presto, lo arruinan, no le requiero nada a la persona que lo arruinó, lo arreglo yo. Tengo el mismo vehículo y lo voy a regalar y le digo a la persona, mire, se lo regalo, o se lo presto un mes, 2 meses, o lo alquilo, ¿verdad? O sea, yo tengo el derecho de hacer con mi propiedad lo que yo quiera. Un ejemplo claro. El derecho a la naturaleza, que los autores llaman generalmente jus natural, es la libertad que tiene cada uno de usar como quiera su propio poder para la preservación de su propia naturaleza.
dicho de otra manera, de su propia vida, y en consecuencia de ser todo lo que él considerará, según su juicio y su razón, propios. El derecho subjetivo es fin en razón de que la norma del derecho, que es el resultado del contrato social, tiene por objeto garantizar los derechos de cada uno después de que el Estado los haya establecido de manera de asegurar su efectividad. Immanuel Kant definió el derecho diciendo que es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro, según la ley de la libertad. Entonces, compañeros, el derecho subjetivo no es otra cosa que aquella libertad que yo tengo de hacer valer el derecho objetivo. El derecho objetivo existe, por tanto que el Estado crea todas las condiciones para una convivencia entre la sociedad y así la búsqueda de la paz. Sin embargo, soy yo el que voy a decidir si a pesar que el Estado me asista, voy a exigir que se cumpla. Esa es la palabra clave. Si yo busco la exigencia, ¿verdad? La exigencia del cumplimiento de una norma, es allí donde yo voy a ejercer mi derecho. Pero ese es un derecho a mi voluntad. Y el derecho objetivo no es otra cosa que eso, la voluntad. ¿Y que es la voluntad? La libertad de exigirlo o no. Por tanto, compañeros, podemos concluir que el derecho subjetivo es aquella prerrogativa o poder que los particulares poseen frente a ciertos bienes o frente a ciertas personas para exigir o no el cumplimiento de las normas. En cuanto al contrato, ya hemos venido hablando de contrato, y fíjense, compañeros, que contrato, desde un punto de vista liso y llano, un contrato no es más que un convenio entre dos personas. Pero a nivel del Estado, a nivel de la sociedad, también hay ciertas teorías que han indicado que nosotros como ciudadanos hemos hecho un contrato con el Estado, que la Constitución es un contrato y cada uno de sus artículos es un catálogo de cláusulas a través de las cuales nosotros hemos logrado llegar como sociedad a crear una ley para todos y una ley para el mismo Estado. Pero veámoslo desde el principio. El contrato es un término con origen en el vocablo latino contractus, que se nombra al convenio o pacto, oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada. El documento que refleja las condiciones de este acuerdo también recibe el nombre de contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades, recordamos otra vez voluntad, que se manifiesta en común entre dos o más personas. Aquí estamos en el plano de personas físicas o jurídicas. Y sus cláusulas regulan las relaciones entre los firmantes en una determinada materia. Fíjense que el Código Civil de Guatemala, en su parte conducente, regula que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Los contratos se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. Es decir, cuando ellos dicen que sí, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como el requisito esencial para su validez. Aquí voy a abrir paréntesis y, por ejemplo, en contrato compra-venta, aparte del consentimiento de las partes, se requiere que se entregue la cosa objeto del negocio. Y por la otra parte, que se acepte la cosa que se le está entregando. A eso se refiere cuando dice, excepto cuando exista o establezca determinada formalidad. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido. Obliga. Siempre que se estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio. Y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. No van a haber fórmulas extrañas. Aquí vamos a irnos a lo común, a lo que ellos quisieron plantear, a lo que de buena gente ellos quisieron hacer, aquel negocio que en palabra nació para crear un documento.
Desde el punto de vista social, que es lo que nos compete, un contrato es un pacto que se puede establecer por escrito u oralmente. El contrato social, por su parte, es aquello que vinculado a la sociedad, una comunidad de individuos con intereses en común. La idea de contrato social se utiliza en el ámbito del derecho. La sociología y las ciencias políticas, al referirse al acuerdo que tiene lugar en el seno de un grupo de individuos, es a lo que denominan contrato social. El concepto supone que la totalidad de los miembros está a favor de lo convenido, aceptando someterse a las normas comunes y reconociendo la existencia de una autoridad que regule ese orden. Lo supone. ¿Por qué, compañeros? Porque de la mayoría que estamos acá en esta sala, no formamos parte de la creación del contrato social que en este momento nos rige, como es la Constitución de 1985. La idea de contrato social, perdón, eso está repetido. La teoría de contrato social es utilizada para explicar el origen del Estado. Ah, lo que pasa es que el viernes va a haber reunión. Y por eso lo quiere hacer. La teoría del contrato social es utilizada para explicar el origen del Estado. Los seres humanos con la intención de convivir en sociedad establecen de manera implícita un contrato social que les brinda determinados derechos, pero que también les exige dejar de lado la libertad que tendrían si vivieran en un estado natural, ya que deben someterse a la ley. Cada cláusula de contrato social, en cada cláusula existen derechos y obligaciones. Y va a ser el Estado, la institución, que todas estas personas se acuerdan crear para garantizar el cumplimiento de ese contrato. Entonces, los hombres van a delegar el uso de la fuerza en el Estado para ejercer legítimamente la violencia para que el contrato sea respetado, el contrato social. Es importante tener en cuenta que los términos del contrato social no son naturales. Por tanto, no pueden ser modificados de acuerdo a la voluntad de los individuos. Y cuando yo digo no son naturales es porque no son espontáneos y tampoco forman parte de la cultura de las personas. Estos nacen de un proceso artificial como es el proceso legislativo para crear estas normas. Las características del contrato social, cuando les digo nacen de un sistema, de un proceso legislativo es porque se crea toda una serie de representantes, ¿verdad? Que son los que crean la Constitución y son ellos los que se reúnen y crean una Constitución. O sea, no es que se evidencie o se analice a la sociedad. No, se buscan las mejores normas, incluso que hayan funcionado en otros países, para formar el Estado. Ahora, las características del contrato social pueden cambiar por diferentes razones. Una de las razones es por la propia evolución de la vida de la sociedad. Las ideas acerca de la justicia, de la libertad, aquello que genera un impacto imposible de resistir en la historia del ser humano. Los hitos de la existencia como especie marcan un antes y después que modifica para siempre ese contrato tácito e implícito, agregando, quitando, enmendando cláusulas para que reflejen la imagen más reciente que tenemos de nosotros mismos, como sociedad, por supuesto. Yo les decía hace unos periodos atrás que era necesario reformar la Constitución y quitarle esa filosofía que tiene la Constitución de enmarcarla en una guerra interna y llevarla a la modernidad y quitar ciertos arcaísmos que tiene todavía esta Constitución para que el Estado pueda como sociedad, pueda evolucionar y trascender, porque hay muchas cosas que aún nosotros tenemos relacionadas en la Constitución. Por ejemplo, si una persona dice la Constitución, es hija, pariente
de una persona que haya hecho un movimiento contra el Estado o sedicioso o que no sé qué, relacionado siempre a la guerra interna, no puede participar para ser presidente. Esas cosas ya no se acoplan a nuestras realidades. Hoy quizá el terrorismo que nosotros tenemos está constituido por por grupos criminales relacionados al narcotráfico, por grupos criminales relacionados a los pandilleros, a hacer un análisis concienzudo, realmente qué es un pandillero, cómo se forma, para qué sirve, si le estamos dando una connotación errónea al término pandillero, y efectivamente estos no son más que grupos terroristas. En fin, tenemos que cambiar muchas cosas, porque ya no se acopla a nuestra constitución, a la realidad en la que vivimos. Acerca de este tema ya debatían los filósofos griegos y por eso contamos con algunos documentos que nos pueden ayudar a estudiar a profundidad. Un ejemplo claro de este contrato, desde el punto de vista de Platón, es en su obra La República. En esta existe una serie de ideas que él consideraba fundamentales para su filosofía, pero que se pueden reflejar en una república. La República de Platón es un diálogo entre Sócrates y diversas personas en las cuales se encuentran algunos de sus discípulos y familiares. Allí se encontraba Glaucón de Atenas, hermano de Platón, quien también se volcó a la filosofía. Y según él, según Glaucón de Atenas, la justicia es un pacto que nace de seres racionales egoístas. Por otro lado, el filósofo Epicuro de Samos reflexiona acerca de la política y asegura que la ley natural no existe. ¿Perdón? ¿Le doy asistencia? Muy bien, terminamos este conceptito. Y asegura que la ley natural no existe y que el concepto de justicia nació cuando el ser humano comenzó a tener conciencia del bien común. Muy bien, compañeros. Igualdad ante la ley es la palabra clave. Igualdad ante la ley es la palabra clave, compañeros. Lick, a mí me dice de que tiene que ser un número. Contesten eso, aunque les dé error, igual yo lo voy a revisar. Lo importante Pero es que... no me deja enviarlo, por eso. Bueno, ahorita vamos a revisar, compañeros. Vamos a revisar esta cuestión. Pone rebelde la tecnología, ¿ah? Ahí lo envié ahorita al grupo para que vea lo que me parece. Ok. ¿Alguien más tiene problema, compañeros? Number. Sí, Lick tiene que ser con número. Ok, ahorita modificamos esto. Pues el tema del contrato social es muy importante toda vez que siempre ha sido objeto de análisis, siempre ha sido objeto de análisis y se le ha dado mucha importancia. Ahorita lo arreglamos, compañeros. Ah, pero compañeros, no es obligatorio responder eso. No lo califiqué como obligatorio. O sea que le podemos Entonces no le ponemos la clave. clave. Ya lo modifiqué. Intenten ahora. Ay, Lick, yo lo envié sin clave. No se preocupen. Lo importante es que Gracias. aparezca que lo enviaron aunque esté así. Muy bien. Gracias, compañero. Bienvenida, Darling. Entró un poquito la... A mí me parece que es obligatorio la clave. Sí. A mí también, Lick. Igualdad ante la ley. Y tampoco se... ¿Perdón? Ya pueden estar igualdad ante la ley
ahorita después de que lo modificó y siempre me sigue pidiendo que tiene que ser un número. Muy bien, ahorita vamos a arreglar eso. Es que tienen que salir y volver a entrar para que agarre las modificaciones. Muy bien, ya Yo está. le puse igualdad ante la ley y me la tiró mal. No le pusiste mayúscula. Bien. Muy bien, intenten hoy, ya le quité eso. Lo importante es que estaban. Bueno, entonces, compañeros, vamos a pasar ahora a hablar que Epicuro, según Epicuro, nuestros antepasados vivían sumergidos en la violencia y no tenían conocimiento del bien común. Hasta que surgió el contrato social. Y a partir de entonces, ¿sí? Yo mandé mi asistencia en la palabra clave porque no la... No da pena, ya lo modifiqué, ya no es necesario. Ah, ok. Bueno, entonces Epicuro dice que éramos violentos. Surgió el contrato social y entonces se dejó de hacerse daño entre los congéneres y comenzó a transitarse un camino común, gracias a lo cual nuestra especie ha podido y puede evolucionar. Su visión de la realidad previa a este pacto ha sido debatida en muchas ocasiones. O sea, recordamos que existía el derecho natural también. Uno de los principales teóricos del contrato social es Rousseau, quien de hecho escribió en una obra conocida como El contrato social, precisamente en el siglo XVIII. Para Rousseau, el ser humano acepta renunciar a su estado natural de forma voluntaria para someterse a las normas de la sociedad con el objeto de obtener los beneficios que surgen del intercambio social. Recordemos que el primer bien que nos da la sociedad es la seguridad, o es lo que nosotros aspiramos, una seguridad de estar en grupo. En segunda instancia, que se intenta que todo lo que esta sociedad produce sea de bien común. ¿Entienden? Ese consentimiento voluntario se concreta mediante un contrato social, según Rousseau. Es decir, las sociedades se organizaron para poder tener beneficios, pero entonces hubo necesidad de crear las condiciones, las reglas que nos van a llevar a ese beneficio común a través del intercambio social. Ahora, el cambio social y el cambio jurídico. Siempre ha existido la situación de que el derecho es evolutivo. ¿Y por qué es evolutivo el derecho, compañeros? ¿Quién quisiera apoyarme en este caso? ¿Por qué es evolutivo el derecho? ¿Quién me quiere contestar? Porque se va adecuando a cómo va evolucionando la propia sociedad. Ajá. ¿Por qué más puede ser evolutivo el derecho? Porque, por ejemplo, si en este tiempo se crea una norma, no, tal vez no se va a adecuar de igual manera dentro de 20 años, entonces, porque se ha sufrido una evolución, ¿verdad? Bien, gracias. ¿Alguien que quiera decirme por qué es evolutivo el derecho? ¿Porque surgen los cambios sociales, Lick? No. Ajá, ¿y qué es un cambio social, compañera? ¿Cómo? Perdón, que no lo escuché bien. ¿Qué es un cambio social? Un cambio social para mí es, o sea, la forma de decir como, perdón, no encuentro la palabra. Un cambio social para mí pueden ser las formas en cómo puede estar ligado tal vez las formas en que pueden ir haciéndose las leyes, tal vez. Gracias. En cómo se pueden ir derogando algunas, algo así, Muy bien, modificándolas. gracias, gracias. Muy amable. La compañera tiene toda la razón. Recordemos que tanto el derecho como la sociedad son evolutivas. Todas las sociedades se transforman, se adaptan, cambian, están en constante evolución.
Por tanto, el derecho necesariamente va a cambiar. Si hace 100 años en Guatemala era inmoral usar una falda superior al tobillo, si hace 100 años hace 50 años era inmoral, perdón, era ilegal, mejor dicho, más que inmoral, era ilegal que una persona indígena, hace 100 años, una persona indígena, de origen indígena, o de origen mestizo, fuera a la catedral a una misa destinada solo a gente de mucho dinero y de posición económica y aparte de eso, relaciones personales muy buenas, y era ilegal. Hoy la sociedad ha cambiado y eso ya no es así. Entonces las leyes van cambiando. De por sí el Código Civil de Guatemala fue un cambio rotundo en la sociedad y en la cultura de Guatemala. Este Código Civil que nosotros tenemos hizo muchos cambios. Y antes de este código estuvo el Código Civil que trajo Miguel García Granados, el señor que está en el billete de 10 quetzales, y ese fue un cambio rotundo para el país que venía con las mismas normas civiles eclesiásticas, casi, ¿verdad?, que venían desde la colonia. Recordemos que les decía yo el otro día del Código de Livingston. El Código de Livingston, ese no se pudo aplicar porque en ese momento en Guatemala no era posible. Entonces, la vida en sociedad obliga al hombre a mantener con sus semejantes relaciones múltiples. Y estas relaciones son complejas, causan conflictos. Y estos resultados de las investigaciones que se realizan para comprobar de manera precisa y concisa que la vida de la sociedad, cómo es la vida en la sociedad, cómo es la existencia humana, el hombre entonces se concibe en este momento en un gran porcentaje viviendo en sociedad. Siempre hay gente que no le gusta vivir en sociedad, pero en la mayoría de los casos el hombre se concibe como un individuo que va a estar en un entorno social. Aristóteles al respecto dice que el hombre es animal político. El hombre, al tratar de evitar problemas o conflictos en la sociedad, para resolverlos se ha creído necesario determinar los límites dentro de los cuales puede desenvolverse libremente la actividad de un hombre. O sea, nuestra libertad está condicionada porque no podemos molestar o alterar la conducta de los demás. La libertad que nosotros tenemos entra en conflicto con la libertad de los otros. Así como a mí me molesta que una persona en la vecindad escuche música a todo volumen, o que escuche música a todo volumen de la que a mí no me gusta, porque si escucha la que a mí me gusta me pongo contento, ¿verdad? Pero si no me gusta, entonces yo me molesto, porque está invadiendo mi derecho o mi libertad en cuanto a que yo no quiero escuchar música. Entonces, estos cambios sociales, estas modificaciones, han ido también justificando cambios del derecho. Ricardo Soto indica que en derecho se llaman factores de cambio al conjunto de circunstancias, fenómenos, innovaciones, fuerzas y tendencias sociales que determinan las transformaciones del orden jurídico. Notemos esto. Circunstancias. Son todas aquellas cuestiones que se dan sin voluntad de nadie. Fenómenos. Como por ejemplo la lluvia. ¿Verdad? ¿Cuántas normas no han tenido que modificarse por los fenómenos, huracanes y todo lo que sucede en Guatemala? Innovaciones. Nosotros vemos que en otros países resulta una norma que logra que las sociedades se encaucen en el bien común y la aplicamos. Fuerzas y tendencias sociales. Cuando hablamos de fuerzas sociales, nos estamos refiriendo, compañeros, a fuerzas económicas, fuerzas políticas, fuerzas religiosas, fuerzas étnicas. No es lo mismo que el pueblo indígena se alce y arme una manifestación a que el pueblo garífuna, porque son dos fuerzas diferentes. No es lo mismo que un sindicato tan grande como el de magisterio vaya a huelga a que haga el sindicato, por ejemplo, de la defensa público penal, que es mucho más pequeño, que el sindicato del Ministerio Público tal vez, uno de los que existan de ellos,
Porque si bien es cierto, van a afectar al Estado, porque lo van a afectar en lo jurídico, por los procesos, no es lo mismo que todos los maestros digan, no vamos a trabajar. Y nos declaramos en asamblea permanente. A esas fuerzas se refiere. Y las tendencias sociales, naturalmente, en esto de las tendencias podemos acudir en este momento precisamente a esto de la ideología de género, ¿verdad? Esta ideología de género ha venido a ser una presión tan grande en los estados, en los países, que ha obligado a que se creen leyes para respetar lo que estas ideologías de género exigen. Por tanto, los cambios que se han establecido en el derecho han sido de gran importancia a la sociedad, ya que se encarga de la regulación de la conducta en sociedad. Noten bien, conducta en sociedad, no de la sociedad, en sociedad. ¿Cómo yo voy a estar en sociedad? ¿Cómo yo voy a ir por la calle y no voy a tener la libertad de decirle una vulgaridad a una persona que a mí me cae mal porque considera a esta persona que está atrapada en otro cuerpo? No se lo puedo decir. ¿Cómo yo voy en redes, no voy a tener que limitar, si yo así pienso, a escribir que una persona pertenece a un pueblo originario porque entonces voy a ser discriminador? A eso se refiere esto. Y tener una mejor convivencia. ¿Por qué? Porque entonces yo no voy a estar ofendiendo a las personas. Sin embargo, se puede decir que los factores de cambio han sido muy importantes a través del tiempo y se pueden dividir en 3 grupos. El desarrollo económico, las transformaciones sociales y los avances tecnológicos que últimamente nos han afectado. El desarrollo económico, naturalmente, porque lo primero que la sociedad hizo fue crear cosas económicas. La economía, el dinero, los bancos, son cosas antiguísimas. Las transformaciones sociales, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Estadounidense, el proceso de independencia de América, las grandes guerras que hubieron mundiales, el periodo de la Guerra Fría y últimamente cómo las potencias han estado tratando de medir fuerzas, este surgimiento de China, el surgimiento también de otros países como la India, ¿verdad? Más allá de la tecnología, ellos, por la cantidad de personas que tienen viviendo, se han convertido en superpotencias. Entonces, estas transformaciones sociales nos han afectado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos países de Latinoamérica hoy están estudiando el mandarín porque la próxima potencia se entiende que va a ser China. Entonces, esto también hace que países progresistas, por ejemplo, digan, bueno, pongamos a estudiar, cambiemos, quitemos inglés del pensum de estudios del nivel básico y diversificado, y mejor que la gente nos estudie mandarín, ¿verdad? O que la gente venga y estudie hindú. ¿Por qué? Porque nos conviene, vamos a negociar con ellos, queremos hacer gestión de negocios con ellos. Ellos son el futuro. O vienen y dicen, bueno, Rusia está resurgiendo, entonces que aprendan ruso. Pongamos a gente que aprenda ruso, porque vamos a platicar con el ministro de las Relaciones Exteriores y que vayan a Rusia y que hagamos negocios con ellos. Y por supuesto los avances tecnológicos, que esto incluso existen proyectos de ley para poder normar el Facebook, Instagram y todo aquello que tenga que ver con redes sociales. Todos estos factores de cambio son los que vienen y justifican la transformación del derecho. En el desarrollo económico está la agricultura, la producción, en cuanto a la abundancia. Cuando hay abundancia hay paz en las sociedades. Cuando hay industrialización hay más capacidad de producción, pero muchas veces esta industrialización se paga con poco personal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el personal? Prepararse mejor. ¿Para qué? Para entonces ofrecer servicios de inteligencia y no de mano dura. No estar ahí presente, sino, entonces yo soy ingeniero, yo soy técnico y yo ya no voy entonces a una empresa a hacer blog, sino yo voy a una empresa y manejo un bot, manejo una máquina que hace blogs, ¿verdad? La mecanización de la agricultura, que es necesario. En Guatemala tenemos 300 años de necesitar esa mecanización. Y por supuesto la incursión del trabajo femenino. La mujer ha aportado mucho a la sociedad. Y lo ha aportado en diferentes lugares. Y el lugar más importante en donde la mujer ha aportado ha sido en la formación de los propios hijos. Y no es que yo diga que la mujer está destinada para estar en el hogar, pero su función en el hogar es muy importante. Y por eso es que se han creado leyes
para proteger a la mujer, para protegerla en su ambiente laboral, para protegerla cuando está en estado de gestación, para protegerla cuando recibe acosos, para protegerla cuando es una persona que no le van a cargar obligaciones idénticas a un hombre en cuestión de fuerza. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Y no digo no somos iguales en el sentido de que los hombres tengan más fuerza y que eso los haga mejores, sino que por caballerosidad y también porque así debe de ser, a la mujer se le van a asignar aquellas tareas en las cuales ellas nos van a aportar bastante, pero que no necesariamente tienen que ser de fuerza física. Las mujeres tienen muchas inteligencias, tienen muchas competencias y habilidades, parecía muchas veces son más ordenadas que los hombres, por tanto, hay puestos, lugares, hay funciones dentro de la sociedad que les van muy bien a ellas. Y por lo tanto, si ellas quieren participar en otras tareas de fuerza, pues habría que darles el espacio para que ellas puedan propiciar también una relación con la sociedad en el mismo nivel de oportunidades. Las transformaciones sociales que han ayudado a una mejor estructura en cuanto a los cambios en el número y la composición de la población, por ejemplo, existen trastornos sociales, que no son otra cosa que trastornos que han determinado los hechos importantes de la historia, como las guerras, las invasiones, las conquistas, las luchas de clases sociales, los factores externos de la naturaleza, la adopción de una fe religiosa. Por ejemplo, pudiéramos ir y pensar que en Estados Unidos durante mucho tiempo se le dio mucha guerra a la gente que cree en el Corán y que ellos se denominan que pertenecen, ¿verdad?, a esta religión, que tienen a Mahoma como su líder máximo. Entonces, esto también creó leyes, ¿verdad?, para proteger al Estado y, por supuesto, las tesis filosóficas políticas, aquellas en donde la gente se dedica a estudiar, a investigar, a dar soluciones a partir de investigaciones, ¿verdad?, para que las sociedades se encuentren una mejor evolución. Todo esto puede servir de base para la creación de nuevos sistemas políticos. No existe nada más el sistema político liberal en el cual nosotros vivimos. Existen muchos sistemas políticos. Hay sistemas económicos. Pero esto va desde el punto de vista filosófico. Pero no necesariamente solo esos dos existen. En cuanto a los avances tecnológicos, la gran innovación para la humanidad, como el hombre ha evolucionado y mejorado la tecnología, con la creación de inventos que ha mejorado la manufactura, la rapidez de las comunicaciones, los descubrimientos científicos, la medicina y muchos campos más, el mercadeo, la publicidad, que son muy importantes. Hoy por hoy somos testigos de la venta en línea, de todo lo que es la diversificación que se dio de las formas de comunicarnos por videoconferencias y todo eso. Fíjense que el teléfono, su nombre es teléfono porque el primer prototipo, los primeros eran unidades en las que ustedes hablaban y se veían. Ahora le llamamos videollamada. O sea, el teléfono en sí inició bajo esa dinámica de verse y escucharse. En determinado momento resultaba más fácil, más rápido solo escucharse, y ahora con los nuevos avances, pues entonces podemos acceder a las videoconferencias. Esas innovaciones han llevado a hacer diferentes cambios dentro de la sociedad y también diferentes cambios a nivel de las normas jurídicas. En cuanto a la reforma de orden legal, los cambios sociales han revolucionado día con día y por tanto el sistema jurídico tiene que ir cambiando. Con el cambio de las leyes y la implantación de otras normas, ¿verdad?, que vayan mejorando y se vayan acoplando a las realidades. Nunca se pierde de fuerza en cuanto a las reformas de orden legal. Constantemente se están analizando. Por lo tanto, el llamado fenómeno jurídico, por virtud del cual las leyes llegan a dejar de tener vigencia, es conocida con los nombres de abrogación y derogación, o derogación. En el caso de la abrogación es cuando la vigencia es total de aquella ley, y la derogación es cuando la pérdida del carácter parcial. Desde otro punto de vista, cuando nosotros abrogamos es porque cambiamos totalmente la ley. Cuando vamos a derogar es cuando vamos a hacerlo de forma parcial. Estos son los cambios que han tenido las normas y que van de diferentes aspectos dentro de lo social
dentro de lo tecnológico, dentro de lo económico y por supuesto dentro del sistema propio de creación e información de la ley. Con esto terminamos, compañeros. Mañana, por favor, revisen este documento. Si los que puedan hacerlo con las diapositivas, háganlo. Quienes no, pues entonces les invito a que vean el documento que les presenté, que les mandé, para que así podamos nosotros, permítanme, compañeros, para que así nosotros también podamos entonces verificar, ¿verdad? Y mañana procedamos a hacer una discusión acá en el que todos podamos aportar algo previo al examen, a la evaluación, al laboratorio. Les invito por favor que activen sus cámaras para poder tomar la foto del día de hoy. Por favor, activen sus cámaras. Bien. Activen un momento para poder tomar la fotografía y así podernos despedir. Espero que no hayan andado en algún área muy privada de sus casas en este momento. Entonces, vamos a ver, actívenla por acá. Hola, Fer. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Espero que pasen la mejor de las noches. Cualquier duda, cualquier comentario. Mañana vamos a tener suficiente tiempo para discutir estos temas. Por favor, los leen, los analizan. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier circunstancia, me la hacen llegar, que con mucho gusto estamos para resolverlas. Que pasen la mejor de las noches. Digan. ¿El folleto dónde lo subió, disculpe? Está en Classroom. Ah, ok. Sí, en Classroom estoy. Fíjense que yo se los estaba mandando WhatsApp, pero como ahora tenemos que tener todo debidamente ordenado, es necesario que todo esté en Classroom para que ustedes lo encuentren en cualquier momento. Si ustedes quieren, yo en un momento les mando el enlace al WhatsApp. Compañeros, el día de hoy voy a ingresar las notas de los exámenes parciales y si Dios quiere y me da tiempo, voy a ingresar también las zonas. Por favor, revísenlo. El último día para poder hacer alguna corrección es el día viernes. Yo no creo que haya necesidad de hacer alguna corrección, pero es importante que ustedes vayan viendo sus zonas y así estar contentos y tranquilos que vamos bien en este curso. Que pasen la mejor de las noches. Es muy agradable verlos y espero que descansen. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Que descansen.